Bueno, ahora trataremos de encontrar de manera explícita cómo son estos campos de velocidad y de temperatura. Desarrollamos un primer acercamiento, pero aún desconocemos los espesores de la capa límite hidrodinámica y térmica. Fíjense que tenemos el balance de cantidad de movimiento en su forma íntegro diferencial con una primera acercamiento o aproximación del campo de velocidad. De la misma manera tenemos el balance de energía dentro de la capa límite térmica y una aproximación del campo de temperatura en su forma adimensional. ¿Qué hay que hacer? Básicamente, ¿qué hay que hacer? Es sustituir estas soluciones con la intención de calcular el comportamiento o forma de la capa límite hidrodinámica y térmica respectivamente. En este caso voy a tomar el balance de cantidad de materia y movimiento dentro de la capa límite, que es este. Y lo que voy a hacer con este sistema, voy a dividirlo todo entre U infinito. Si lo divido entre U infinito aquí, dos veces, por cierto, uno aquí y otro acá, me va a quedar de esta manera. Vean que cuando lo divido entre este factor, va a ser U infinito entre U infinito, me va a dar 1 menos Ux entre U infinito, que me va a dar esta cantidad. Del lado derecho va a pasar algo similar. Recuerden que lo dividí dos veces. Un infinito lo voy a meter dentro de la derivada y otro lo voy a dejar en el coeficiente de difusión de cantidad de movimiento, que sería este. Ahí tengo mis dos infinitos repartidos. ¿Qué sigue? Bueno, sigue tomar la solución aproximada que supusimos y la vamos a derivar respecto a y, ¿sí? Con tal de evaluar al lado derecho. Al evaluar respecto a y, nos vamos a dar cuenta de que esta y se vuelve 1 y esta y cubo se vuelve 3y cuadrada, que es lo que se percibe aquí. No alcanza con esto, entonces tenemos que evaluarla cuando y vale 0, esta derivada que acabamos de obtener, y al hacer la y 0 este término se va a anular y solamente nos vamos a quedar con 3 medios de 1 entre delta minúscula, que es esta cantidad. Este valor pues lo tenemos que sustituir en la parte derecha de nuestro balance de cantidad de movimiento dentro de la capa límite, y si yo sustituyo, yo lo puedo reacomodar. Vean, este nu entre un infinito va a multiplicar a 3 medios de 1 entre delta y puede ser reacomodado de esta manera. Bueno, ya tenemos la parte derecha, ahora nos vamos a centrar en la parte interna, en la parte de la integral. Aquí quisiera aclararles que u de x entre un infinito aparece dos veces aquí y dentro. Y recordarles de que en este caso es un integral de y. Cuando hagamos la integral de y aparezca x, ahí vamos a tener que considerar que permanece constante. Es decir, hay que recordar que está en términos de la capa límite hidrodinámica y esa delta minúscula en todo momento lo vamos a considerar como si fuera constante. Retornamos la expresión que tenemos, que es esta, y esta tiene que ser sustituida tanto aquí como aquí. Y si hacemos esto, nos va a quedar esta expresión. Vean, aquí está la primera expresión que equivale a esta, y luego esta está sustituida aquí. Usé los símbolos de brazos para indicar la sustitución correspondiente. Ahora lo que sigue es multiplicar un polinomio contra el otro polinomio. Vean, primero hago el primer monomio contra el polinomio a la derecha, lo indico. Luego el segundo monomio contra el polinomio a la derecha, también lo indico. Hago todas las operaciones correspondientes. Ok, un poquito largo, es álgebra. Y reacomodo quedándome de esta manera. Fíjense que esta expresión depende de y de delta. Hay que recordar que el delta depende de x. Quiere decir que cuando haga la integral, que es una integral respecto a y, delta va a permanecer constante. Entonces tomo cada uno de estos términos que ven aquí, son diferentes potencias, y al ir integrando voy a obtener nuevas potencias. Y eso sí, los límites de 0 a delta. Véanse que cuando meto el límite inferior, cada uno de los términos se me anula. El único que no se anula es cuando es el delta. Cuando yo sustituyo los deltas, me van a quedar todas estas expresiones. Observense que cada uno de estos términos se pueden simplificar específicamente a delta. Miren, delta cuadrada entre delta da delta. Delta cubo entre delta cuadrado da delta. Delta a la cuarta entre delta cubo da delta. Todos son valores de delta. Entonces, al final es la suma de términos de delta. Y bueno, lo puedo factorizar de esta manera y me va a quedar la suma de varias fracciones.
Fíjense que estamos ya hablando de la forma integral de nuestra balanza de cantidad de movimiento dentro de la capa límite. Y al hacer esto, simplemente y hacer las operaciones correspondientes, nos damos cuenta que la operación o la integral correspondiente equivale a 39,280 de delta. Vean que esta cantidad tiene que introducirse aquí donde va la integral, pero ojo, esta integral previamente está ¿qué? Derivada. Y lo debo de poner de esta manera. El lado derecho ya está siendo evaluado. Fíjense que nu, u infinito son constantes. La única variable dependiente es delta. Quiere decir que yo puedo usar la separación de variables. El 280 lo paso hacia acá, pero está dividido entre 2, se vuelve 140. El 39 pasa hacia acá, pero hay un 3 arriba, se vuelve 13. Y new o infinito quedan donde van. El dx lo paso al lado derecho y el delta que está dividiendo pasa multiplicando. Al momento de integrarlo, del lado izquierdo me va a quedar delta cuadrada entre 2, del lado derecho simplemente me va a quedar x por el coeficiente que es constante, más una constante. Aquí hay que recordar que la capa límite se origina en cuanto el flujo entra fluye arriba de la placa. Entonces podemos decir que en el momento en que entra sobre la placa se empieza a formar. Y si a partir de ahí se empiezan a formar sin ningún problema, podemos decir que en X0 no existe espesor de capa límite, sino que a partir de ahí se desarrolla. Por lo tanto, suponiendo que en X0 delta vale 0, llegamos a la conclusión de que C1 vale 0. ¿Ok? Es sustituir este y este en esta ecuación y ya podemos evaluar el valor de esta constante que concluye siendo C1. Y tenemos esta nueva forma. Ahora, aquí me gustaría recordarles el concepto del número Reynolds, que habla de las fuerzas inerciales sobre las fuerzas viscosas y se define como la densidad por una velocidad característica, una longitud característica dividida entre la viscosidad. En este caso podemos usar la velocidad de bulto como velocidad característica y podemos elegir la posición en X, es decir, la posición a lo largo de la placa como la longitud característica. De tal manera que si hacemos esta asignación, generaremos un número Reynolds, nada más que con el detalle de que este número Reynolds va cambiando a lo largo del valor de X. Un número Reynolds variable. Generalmente estamos acostumbrados a manejarlo de manera constante. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Hay que recordar que el perfil de velocidad se va ampliando conforme me muevo a lo largo de la placa, haciéndose más ancho entre más alejado estoy del punto de entrada del flujo. Por lo tanto, estoy en la obligación de ponerle un subíndice como para indicar que es un Reynolds en alguna posición sobre la placa. Fíjense que esta densidad puede pasar dividiendo y me puede formar la otra viscosidad. Y se me forma este nuevo número. Vean, este número está aquí. Si yo lo reacomodo, puedo dividirlo todo entre x cuadrado y me quedaría de esta forma. ¿Ven? Este número es exactamente este número, pero en forma inversa. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que es el inverso del Reynolds local. Así se llaman, Reynolds local, porque el Reynolds toma diferentes valores dependiendo de la posición que esté. Obviamente que este Reynolds, entre más me alejo del punto de entrada del flujo, pues el Reynolds se vuelve mayor. Y fíjense que le puedo sacar raíz cuadrada y me va a quedar de esta manera. Una referencia de lo que es la capa límite en la posición X en términos de este reino. Medio extraño, ¿verdad? Pero también lo podemos expresar de esta manera. Vean cómo la delta minúscula depende de la X y de las propiedades del fluido, en este caso de la viscosidad y del régimen de flujo del sistema, ¿no? Dos características importantes. La geometría está implícita porque dijimos que era una placa, todo lo que hemos dicho ha redundado a esta ecuación. Si nuestra geometría hubiera sido quizá el fluido dentro de un tubo, la ecuación hubiera tenido alguna variante y no fuera con estos coeficientes correspondientes. De tal manera que antes teníamos una aproximación de la velocidad, pero desconocíamos qué forma tenía la capa límite hidrodinámica hasta este punto. Bueno, aquí ya sabemos qué forma tiene y básicamente si queremos calcular la velocidad en X en una posición X y Y dada, bueno, lo primero que tengo que hacer es tomar ese valor de X y evaluar el tamaño de la capa límite. Y luego tengo que verificar que el valor y que me dieron esté dentro de la capa. Si está dentro de la capa, sin ningún problema puedo decir que ux sale de esta expresión, ya conocido el valor de delta minúscula. ¿Qué pasaría si el valor de y estuviera fuera de la capa límite? Recuérdense que fuera de la capa límite consideramos que la velocidad
son la velocidad de bulto, es decir, U infinito. Fíjese que si no revisamos y metemos un valor superior, aquí me va a dar un número diferente incluso puede ser hasta mayor. Entonces debo tener cuidado con eso, ¿no? Con valores de y por arriba del valor de delta minúscula carece de sentido esta ecuación. Esta ecuación solamente es válida en la región de 0 a delta minúscula, ¿sí? Si estoy fuera de esa región, entonces Ux equivale a U infinito. Ok, tenemos una primera forma de evaluar la capa límite dinámica y por lo tanto tenemos la forma de conocer el campo de velocidad Ux en cualquier punto X y Y dada sobre la placa. Bueno, ¿qué sigue? Ahora ocupamos evaluar lo que viene siendo el campo de temperatura. De la misma manera ya habíamos tenido un primer acercamiento a la forma del campo de temperatura, pero desconocíamos lo que viene siendo el espesor de la capa límite térmica, muy diferente de la capa límite hidrodinámica. Para poder hacer esto, vamos a tratar de dejar las mismas variables. Voy a dividir todo entre t infinito menos ts, del lado izquierdo, del lado derecho. Entonces cuando divido del lado izquierdo me queda indicado de esta manera. Si divido del lado derecho, recuerden que es una derivada y que esa diferencia es constante. Por lo tanto, simplemente la dejo indicada como que está dividiendo. Véase que del lado izquierdo, en el numerador, yo puedo hacer una separación. Poner t infinito menos ts más ts menos t. Estos dos ts se eliminan entre sí y esto sigue siendo igual a la parte de arriba. Vean que de este lado también le podría agregar menos ts porque la derivada de ts pues vale 0. Quiere decir que esta expresión y esta son iguales. Bueno, retomando el lado izquierdo, vean que puedo fracturar o fragmentar el numerador de tal manera que se me formen dos fracciones. Ustedes pueden hacer lo contrario, pueden sumar y al sumar estas dos me da la parte de arriba. En mi caso yo voy a hacer un rompimiento del quebrado para que me den dos y me quedaría de esta manera. Vean que este lado permanece igual. ¿Qué es lo que pretendo? Lo que pretendo es que me aparezca la variable dependiente de la temperatura en su forma dimensional. Ya del lado de la derivada ya lo logré, solamente me falta de este lado. ¿Ok? ¿Qué logro? Vean, este se vuelve 1 y aquí le pongo un signo negativo para que t aparezca primero y luego menos ts. ¿Ok? Ya lo logré, me parece de esta manera. Vean que este factor es la variable dependiente de la temperatura, ¿sí? En la forma dimensional. E hice algo más. Este Ux lo dividí entre U infinito. Si lo divido entre U infinito del lado izquierdo, también lo tengo que hacer del lado derecho. Y ya, tengo una versión final. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue es preocuparme por este integrando. El integrando es este, miren. Yo conozco esta forma matemática y esta forma matemática. Solamente que en esta ocasión se va a poner más complicada la cosa. Fíjense, esto que estoy marcando aquí son esto que está encerrado entre los brazos. Ahí está. Y esto que está afuera es lo que está encerrado también entre brazos. Vean que dependen de dos capas límites diferentes. La parte interna depende de la capa límite térmica y la capa, el lado derecho depende de la capa límite hidrodinámica. Ahí debo de tener cuidado, no son equivalentes, una es mucho mayor que la otra en la mayoría de los casos. Bueno, sustituyo, reacomodo, elimino los brazos para que esto se vuelva más sencillo. Vean cómo cambio los signos. Luego rompo este binomio al lado derecho de tal manera que me genera, aplico la ley de la distribución en la suma, distribución multiplicativa sobre la suma y me queda este por el binomio izquierdo y este por el binomio. Aquí está representado. Bueno, créanme que después de desarrollar estos productos monomio-monomio me quedan acomodados de esta manera. Esto es totalmente álgebra. Y ya puedo quitar los últimos símbolos de agrupación y me va a quedar de alguna manera este último gran polinomio. Obsérvense que este último gran polinomio depende de y de la delta minúscula que es el espesor de la capa límite hidrodinámica, que esta depende de x, como de la otra delta mayúscula que es el espesor de la capa límite térmica que también depende de x. Pero como voy a hacer un integral respecto a y, no me preocupo por esas capas o esos espesores, solamente me enfoco en tratar de integrar los valores de y. ¿Qué va a ocurrir? Pues voy a integrar cada uno de los y. Vean, por ejemplo, cuando integro y, me queda y cuadrado entre 2, pero con el 2 que está acá abajo se vuelve 3 cuartos de y cuadrada.
luego integro y cuadrada, me queda y cubo entre 3 y 9 cuartos por un tercio me da 3 cuartos. Luego y a la cuarta me va a quedar y5 entre 5, que multiplica por 3 cuartos, pues se vuelve 3/20. Y así consecutivamente, ¿no? Cada uno de los términos tengo que ir de alguna manera integrándolo. Eso sí, tiene límites que empiecen en 0 y terminan en delta mayúscula, ¿no? Que es la capa límite térmica, que es donde aplica ese balance de energía que se propuso. Bueno, ahora hay que evaluar lo que viene siendo límite superior e inferior. Vean que el inferior va a hacer que todas las y se anulen y todos los términos se van a anular. Por lo tanto, el único límite de interés es el superior. Y básicamente lo que tengo que hacer es sustituir y por delta mayúscula. De tal manera que me va a quedar una expresión de este tipo. Ahora, quiero que observen que estos primeros tres términos tienen los mismos literales. Por ejemplo, esta, vean que un delta mayúscula elimina uno de arriba y me queda delta cuadrada sobre delta minúscula. Igualito el primer término. Lo mismo ocurre con el tercer término. Si yo simplifico me voy a dar cuenta que estos tres son términos semejantes. Lo mismo va a pasar con estos últimos tres. Vean, delta 5 entre delta a la 1 me queda delta a la 4 entre delta minúscula a la 3, que equivale a este término en semejanza, y en semejanza este también. Quiere decir que yo debo de sumar estos tres y también debo de sumar estos otros tres. Bueno, este sale directo porque este es igual que este con signo negativo, se elimina, nada me quedo con el 320. Pero vean, todos estos, pues tengo que hacer un poquito de aritmética. Aquí está la aritmética de los coeficientes. Ojo, son semejantes, me preocupo por sumar los coeficientes. Aquí está la, la mecánica de cómo sumar esos quebrados y me sale que vale menos 3, 280 de delta mayúscula a la 4 entre delta minúscula a la 3. Ok, este resultado, este que acabo de obtener, sustituye a este grande y de esta manera la integral simplemente se reduce a estos dos términos. Ok. Y bueno, retomando nuestro balance de energía combinado con el balance de materia, también requerimos evaluar la primer derivada de la variable nueva, tal como se hizo en el caso de la cantidad de movimiento. Tomo la solución correspondiente, ojo, les recuerdo que es exactamente donde la tengo, es esta. Voy a derivar esto, lo voy a copiar aquí como referencia porque no lo tengo. Y observen, tengo que derivar ese término y este término. Cuando derivo el primero me queda 3 medios de 1 entre delta mayúscula, está aquí. Cuando derivo este, recuerden que este es y cubo. El 3 baja, queda 3y cuadrada entre delta mayúscula al cubo. Recuerden que la única que es afectada es la y. Cuando yo derivo parcialmente respecto a y, x permanece constante. Por lo tanto, el espesor de la capa límite térmica también permanece constante. Bueno, me va a quedar de esta forma. Pero fíjense que yo no solamente requiero la derivada, requiero que esté evaluada en la superficie de la placa. Eso ocurre cuando y vale 0. Al hacer esto, este término se anula y simplemente me quedo con el primer término. Y si de hecho se parece mucho a la solución que obtuvimos para capa límite hidrodinámica, pero ahora en lugar de aparecer el delta minúscula, aparece el delta mayúscula. Bueno, estos resultados obtenidos, tanto el valor de la integral como el valor de la derivada, son sustituidos en el balance de energía combinado con materia. Y al hacer la sustitución, ojo, aquí va la integral, sustituyo su equivalente. Hay que recordar que las dos capas límites dependen de x. No puedo olvidarme de que estas también tienen que ser derivadas. Y del lado derecho sustituyo el equivalente de la derivada. Bueno, aquí vamos a proseguir como ocurre con Manrique y vamos a definir a la letra G como la razón entre la capa límite térmica dividido entre la capa límite hidrodinámica. ¿Sí? O en pocas palabras, la capa límite térmica es el producto de esa razón por la capa límite hidrodinámica, ¿no? Miren, al hacer esto, yo lo que hago es sustituyo el equivalente de delta mayúscula, lo meto aquí y me da este producto aquí abajo. Este mismo lo meto aquí, lo elevo al cuadrado, es este resultado, y aquí lo elevo a la cuarta y me da este resultado. Si yo hago un poco más de desarrollo, me voy a dar cuenta que me va a quedar g cuadrado delta, y aquí me va a quedar g a la cuarta delta también, esta cantidad.
Bueno, retomando la parte que estoy derivando, la voy a extraer para analizarla un poquito más. Si ustedes observan, delta aparece en los dos términos y es factorizable. Vean que tengo un término que depende de g cuadrada y otro que depende de g a la cuarta. En la mayoría de los procesos de transferencia de calor sobre fluidos, en lo general, se sabe que la capa límite térmica es mucho menor que la capa límite de cantidad de movimiento o hidrodinámica. Si esto es verdad y delta mayúscula es muy pequeña comparada a delta minúscula, pues el cociente tiende a ser un valor muy pequeñito. Sabemos que este número va a ser va a ser un número positivo y de hecho va a ser un número muy cercano a cero, es decir, muy pequeño comparado al 1. Si esto es cierto, fíjense, al ser un número muy pequeño y esto lo elevo al cuadrado se hace más pequeño. Y si ese mismo número chiquito lo elevo a la cuarta, se hace todavía más pequeño. Quiere decir que este número, bajo esta consideración, este número es mucho más pequeño que este. De hecho, el proceso es controlado en su totalidad por el primer término. No hay necesidad de escribir los dos términos, simplemente haría la parte matemática un poquito más compleja. Entonces, yo sugiero, o bueno, Manrique sugiere que estos dos simplemente se reduzcan a la primer término, que es una aproximación. Entonces me olvido de los dos términos que tenía y solamente me quedo con el primero. Y me queda de esta forma. ¿Qué hago ahora? Voy a tratar de pasar todos los coeficientes numéricos al lado derecho. Les recuerdo que G en principio también depende de X, ¿no? Porque sabemos que es la división entre las dos capas. ¿Ok? Me queda esta expresión, después de acomodar los coeficientes, vean, 20 pasa a la derecha, dividido entre 2 da 10, 3 divide a 3 y queda 1. Ok, ahora voy a desarrollar este producto usando la regla de derivación de los productos. ¿Esto qué significa? Que debo de derivar primero g cuadrada, y la derivada de g cuadrada es 2g por la derivada de g respecto a x y delta permanece ahí. Luego tengo que derivar, bueno, g cuadrada permanecería constante y tendría que derivar delta. Recuerden que delta depende también de x y me quedaría de esta manera. Ok, apliqué la regla de derivación del producto y se comporta de esta forma, ¿no? De hecho, el resultado así directo tendría que ser así, ¿ok? Este es constante y esta sería la derivada de g cuadrada. Pero bueno, por conveniencia lo vamos a escribir de esta manera. Bueno, ¿qué sigue? Nosotros ya sabemos cómo se comporta delta, ¿sí? Les recuerdo, este resultado está tomado en la parte de arriba, ¿sí? Una de las tantas versiones que les puse, y este también. De hecho, este es el resultado antes de hacer la integración que me conduce al resultado de arriba, ¿ok? De hecho, este resultado va primero y el otro resultado va posterior después de integrar. Ok, aquí ¿qué es lo importante? Vean, este de x puede pasar hacia acá y lo puedo reacomodar de esta manera. Y aquí simplemente lo elevo al cuadrado y me queda de esta otra manera. Vean, aquí aparece delta por la derivada de delta respecto a x, que es justamente esta cantidad. Y aquí aparece delta x cuadrada. Si yo sustituyo este número aquí y este acá, me va a quedar esto. ¿Qué es lo que prosigue? Bueno, vamos a tratar de eliminar todos los coeficientes. Por ejemplo, si divido entre 10, me va a quedar 14 y 28. Y ya no existe el 10. Fíjense que puedo dividir entre 14. Entonces aquí ya no va a existir el 14 y aquí me va a quedar 2, que por el otro 2 me va a quedar 4. Si todo lo multiplico por 13, entonces el 13 me va a quedar acá de este lado y de alguna manera va a desaparecer el 13. ¿Ok? Siguiendo todo esto que les comento y deshaciéndome de lo infinito, porque aparece en todos lados, se puede eliminar multiplicando por un infinito, esta expresión de arriba se puede reacomodar a esta otra versión. Ciertamente esta ecuación se antoja resolverla por las ecuaciones para ecuaciones diferenciales de orden 1, nada más que tiene un pequeño detallito. Vean que g es la variable dependiente y está elevado al cubo, no aplicaría ese tipo de ecuación. Sin embargo, si ustedes quieren y quieren aprovechar esa idea, lo único que podemos hacer es multiplicarlo por dx de g al revés y vamos a obtener esta nueva ecuación. Esta nueva ecuación, si ustedes la revisan, este es de coeficiente constante.
De hecho, esta se puede acomodar de esta manera. Puedo ponerlo de esta forma. Ojo, esto restando obviamente, ¿verdad? Así sería. Vean, ya junté dos derivadas. ¿Sí? Luego, ¿qué seguiría? La X la pongo de esta manera, la pongo acá. Y esta la dividiría entre esta agrupación que ya generé. ¿Ok? Y esto lo paso restando. O bien invierto estos números. Si invierto estos números, este se va a volver negativo. Y me quedaría negativo acá. Y si esto lo paso al otro lado, me va a quedar positivo. Bueno, aquí no hay que perder de vista algo importante. Aquí la variable dependiente, ¿sí?, es X, mientras que la variable independiente es Y. Y vean que este es un coeficiente variable. Entonces, ya usando el método, esta fórmula general que yo les comento, porque se puede usar ya directamente aquí, entonces me serviría para poder encontrar X en términos de Y. Sabemos que esto está al revés, ¿no? Sabemos que X es la dependiente, perdón, Y es la dependiente y X la independiente, pero para cuestiones de resolución matemática nos conviene considerarlo al revés. Entonces, ahora sí, muchachos, esto le pueden aplicar la fórmula general de las ecuaciones de primer orden y sin ningún problema deben de tener un resultado al problema establecido, ¿no? Bueno, yo no lo voy a hacer de esta manera, yo voy a seguir la metodología de Manrique y Manrique nota algo muy interesante, de hecho es una variante de lo que denominamos método de completar el diferencial, hacer un diferencial exacto. Yo parto de aquí, parto de este producto. ¿Qué pasa si a este producto le hago la derivación? Pues me va a quedar la derivada de y cubo y el x a la 3 cuartas queda sin modificarse y viceversa. Y cubo queda constante y tengo que derivar 3 a la cuarta. Hago las derivadas correspondientes de y cubo, me queda de esta forma. Ojo, recuerden que y depende de x. Y la otra derivada simplemente el 3 cuartos baja y me queda x a la menos un cuarto. Bueno, ustedes lo ven con detalle. Lo pueden hacer en su libreta y van a darse cuenta que este es el resultado de derivar. Bueno, ¿y ese resultado qué tiene que ver con nuestra ecuación? Bueno, tiene que ver mucho. Fíjense que nuestra ecuación original, que es esta, la podemos acomodar de forma tal que se parezca al resultado de abajo. Miren, lo voy a hacer. Por ejemplo, yo que ocupo, haciendo la comparativa, ocupo por ejemplo que aparezca y a la menos un cuarto. Ok. Entonces yo pongo que y a la menos un cuarto. Y si lo pongo ahí, lo tengo que poner en ambos lados. Tiene que ir aquí y tiene que ir aquí. Y obvio que tiene que ir aquí. Pero aquí tengo 2x. Cuando a un entero le sumo menos un cuarto, esta x en vez de aparecer como x me va a aparecer como 3 cuartos. Ok, eso es lo que pasa por afectarla por x a la menos cuarto. Ojo, a la ecuación original que teníamos. Bueno, ya se parece un poquito. Ahora, ¿qué ocupo? Ocupo que aparezca un 3 aquí. Vean, está el 3 aquí. Bueno, lo pongo. Si pongo un 3 aquí, aquí estoy obligado a poner un 39 y aquí un 12. Ok. ¿Qué más ocupo? Ocupo que aquí esté dividido entre 4. Fíjense que hemos tomado este como mi término de referencia para que se parezca a esta expresión. Bueno, pues lo divido entre 4. Y si divido esto entre 4, todos los demás términos los tengo que dividir entre 4. Y si lo divido entre 4, este me va a quedar el valor de 3. Y aquí me va a quedar 56 porque estoy dividiendo. Ok, si ustedes observan, este resultado, ¿sí?, es idéntico
a este. Y vean que este resultado lo obtuve de la ecuación que yo quiero resolver, que era esta, la original. Quiere decir que si esto es igual a esto y esto se desprende de esta derivada, ¿qué puedo hacer? En su parte correspondiente poner el significado de la derivada. Ok, esto lo borro porque ya lo tengo abajo, está igualito. Y esto es la derivada de x a la 3 cuartos por g cubo. Entonces, lo sustituyo en esta expresión y me queda de esta manera. Vean que el lado derecho ya no contiene g, contiene x. Y sin ningún problema yo puedo pasar el de x al lado derecho y hacer la integración respectiva. Integro al lado izquierdo, simplemente desaparece el diferencial. Integro al lado derecho, ¿qué me va a quedar? Pues me va a quedar la integral de x de u a la n, me va a quedar x a la 3 cuartos entre 3 cuartos más una constante de integración. eh, a, Dividiendo 39,54 avos entre 3 cuartos me va a volver a quedar el número de 3, 13 14avos más la constante. Bueno, aquí nosotros generalmente consideramos que el flujo en cuanto entra, ¿sí? Se desarrolla la capa límite hidrodinámica, pero generalmente el flujo en cuanto entra está siendo calentado. Entonces es muy común que los dos procesos se desarrollen de manera simultánea. Entonces quiere decir que voy a considerar que la capa límite se empieza a desarrollar a partir de ese punto. Por otro lado, también hay que considerar que si yo despejo la x en este punto, obtendría lo siguiente. Obtendría que cuando x vale 0, esto se indeterminaría. Y eso pues no va a ocurrir. Y tratando de darle sentido a la física, es más fácil creer que ese término no contribuye. Entonces, para evitar este tipo de singularidad en mi solución, yo voy a asumir que C2 vale 0 para evitar que cuando yo le asigne el valor de x0 justo a la entrada tenga un problema de un infinito. Bueno, bajo esta situación física, mi expresión se reduce a esta cantidad. Les recuerdo que G es la razón entre la capa límite térmica y la capa límite hidrodinámica. Entonces, retomando esta idea y sacando la raíz cúbica, llego a esta conclusión. Vean que salió algo muy interesante. ¿Qué es la parte interesante? Dijimos primero que G podía ser variable, que podría variar a lo largo de X. Ciertamente es posible que sí lo haga. Recuerden que esta dependía de dos términos y despreciamos el segundo término. Pero dijimos que ese término casi no contribuía al problema original. Por lo tanto, si toda la contribución está en el primer término, eso significa que G en su mayor parte permanece con un valor constante. Es decir, delta mayúscula es directamente proporcional a delta minúscula, donde la coeficiente de proporcionalidad es este número que acabo de marcar. ¿Y de qué depende? Depende de dos coeficientes muy importantes. Del coeficiente de difusión molecular del movimiento y del coeficiente de difusión molecular de calor. A esta división de coeficientes moleculares, ¿sí? Se lo denomina número de Prandtl, ¿sí? Y se abrevia con PR. Y esto me indica que es más importante, si la transferencia de calor o la transferencia de cantidad de movimiento, o en pocas palabras, quién ofrece más resistencia al fenómeno de las transferencias. Bueno, yo retomando esta idea, vean que aquí está al revés. Si yo sustituyo este número de Prandtl, estaría obligado a escribir Prandtl a la menos 1. Pero como está elevado a la 1/3, me quedaría a la menos 1/3. Y vean que si yo le saco raíz cubo a 3 entre 14, es muy cercano a la unidad. En este caso, he obtenido como resultado que la razón de las capas, y límites térmica e hidrodinámica, es igual y muy cercano a Prandtl a la menos 1/3, por un coeficiente cercano a la unidad. Ok, bueno, esto lo puedo expresar de dos maneras. Podría pasar el delta hacia la derecha y fíjense que ya haciendo los cálculos correspondientes, les recuerdo que delta tiene un número también 4. Déjeme ver, tiene 4. Ok, aquí está, 4,64. Vean ese número. Es a multiplicarlo contra la otra fracción, me da un nuevo número.
que es este, el 4.529. Fíjense qué interesante. Este número es constante. Nu es constante y U infinito es constante. Entonces lo único que tengo que darle es un valor en la posición X y me va a dar el espesor de la capa límite. Fíjense que la capa límite térmica como la hidrodinámica es una función dependiente, directamente proporcional de la raíz cuadrada de X. En pocas palabras, si la placa es demasiado larga, el espesor empieza a crecer también de manera infinita, ¿sí? Porque al hacer muy grande, el límite, o mejor dicho, no tiene límites. Y eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Dentro de nuestros procesos. Bueno, ya tenemos una expresión para el delta mayúscula. También lo podemos expresar de esta otra manera. Puedo pasar el delta al lado derecho, dividirlo el delta mayúscula entre x, el otro delta también entre x, y nosotros sabíamos que esto se podía poner en términos del Reynolds. Habíamos dicho que era alrededor de 468, no recuerdo bien, y a multiplicarlo por otro número me da este mismo número. Vean qué interesante. La primera capa, ¿sí? La primera capa era en términos del Reynolds, mientras que la segunda capa, bueno, lo voy a copiar para que lo aprecien. Aquí debe estar. Es esta. Fíjense, la capa hidrodinámica es directamente proporcional al, al inverso, al inverso de la raíz cuadrada del reino local. Mientras que la capa térmica no solamente depende del reino, también depende del número de Prandtl. Y recuerden que se incluyen las propiedades térmicas como las propiedades de movimiento. Hasta aquí hemos establecido el comportamiento de las dos capas límites, pero fíjense que nosotros estamos interesados más en el problema de obtener un coeficiente local. Me gustaría obtener ese coeficiente local. Casi tenemos toda la información. Les recuerdo que tenemos el coeficiente local, que es cuánto vale h en un punto dado de la placa, y un h llamado h global que representa al h equivalente de toda la placa. En ingeniería química generalmente estamos más interesados en los valores globales. De hecho, son los que aplicábamos los problemas que vimos en las unidades anteriores. Simplemente nos decían el valor de h, sustituíamos y podíamos considerar que ese mecanismo convectivo era parte de nuestro problema. Fíjense que ahora estamos buscando la manera de cómo calcularlo, que usamos de alguna manera el sistema más sencillo que podía haber, que era el de la placa, y el régimen más simple que podíamos tener, que era el régimen laminar. Bueno, hay que recordar de dónde sale este valor de h. Recuerden que el valor de h, a ser multiplicado t por t infinito, que es el de medio, ¿ok? Esta es la ley de enfriamiento de Newton, es igual a la ley de Fourier, es decir, a menos k por la derivada parcial de la temperatura con respecto a Y. Y aquí había una acotación bien importante. Esto tenía que ser evaluado sobre la placa. Y una forma de indicar que estamos sobre la placa es diciendo que esto está evaluado en Y igual a 0. Y si decimos que T está evaluado en Y igual a 0, estaríamos diciendo que esta temperatura es la temperatura de la superficie. ¿Ok? ¿Por qué he escrito esta expresión? Miren, la razón es simple. A través de esta expresión nosotros podríamos calcular el coeficiente. Pero hay un detalle. La temperatura, ¿sí? Del sistema, o de esta derivada, depende del valor de x. Es decir, yo para cada valor de x voy a obtener un valor de h diferente. Recuerden que los espesores van variando a lo largo de la placa. Entonces no tengo un solo valor. Entonces para poder indicar que efectivamente esta h depende de la posición de la placa, le vamos a poner el subíndice x, dando a entender que es el coeficiente local de transferencia de calor. Entonces, aquí tenemos la fórmula para evaluar el coeficiente local de transferencia
de calor convectiva. Es bien importante, ¿no? Entender que estamos en la parte convectiva y en la parte forzada, ¿no? Hay un dispositivo que hace mover el fluido. Bien, ¿cómo calcular este H? Bueno, en principio tendría que salir de una sustitución y como ya lo comenté en una clase anterior, simplemente hacer este cálculo, esta división, ¿ok? ¿Sí? Y la recuerdo, este coeficiente va a depender del punto sobre donde esté yo en la placa, ¿no? Los flujos de calor son diferentes porque la temperatura permanece constante a lo largo de la placa. Bueno, fíjense que podemos hacer lo siguiente para tratar de hacer esto un poquito más sencillo. Podemos decir o podemos tratar de meter este número dentro de la derivada, porque así nos conviene, así tenemos la información nosotros. Entonces, como ts menos t infinito está dentro de nuestro problema, lo voy a sustituir. ¿Ok? Me copio esto. Y les recuerdo que aquí yo tengo la t. Y ahora voy a suponer que esto lo está dividiendo. Ok, ahí está. Bueno, voy a corregir esto porque ya borré una parte de mi problema. Ahí está. Bien. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo lo mismo que hice anteriormente. Estoy tratando de construir la función adimensional de la temperatura. Voy bien. Lo único que me falta es el menos t infinito. ¿Y saben qué? Lo puedo poner. ¿Por qué lo puedo poner? Por esta situación, miren. Si ustedes lo ponen aquí y la derivan, se van a dar cuenta que el resultado, este, equivale a este. Entonces aquí está resuelto nuestro problema. ¿Qué ocupamos? Ocupamos la derivada de la temperatura evaluado en cero. ¿Sí? Eso es lo que ocupamos. Y curiosamente eso ya lo habíamos hecho anteriormente. Vean esta expresión, la voy a buscar acá arriba. ¿Sí? Realmente no andábamos buscando eso, pero lo obtuvimos. Porque era parte del balance de energía que formulamos. Y por aquí debe de andar. Ok, hicimos la integral primero. Y aquí está. ¿Sí? Este resultado ya lo habíamos hecho porque ocupamos integrar en la parte de la energía. Entonces aquí lo voy a poner. Anteriormente, porque vieron que lo copié, ya sabíamos que esto era cierto. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? ¿Sí? Lo que va a ocurrir es que tengo que sustituir ese valor en la expresión anterior. Y al momento de sustituirlo, aquí hay un detallito nada más. Sí, hay un problema nada más con el signo. Bueno. Yo tengo que sustituir este valor. Ah, sí, ya encontré el detalle. Vean. Y mi expresión es un poquito diferente a lo que yo puse. Pero podemos hacer la transformación correspondiente. ¿Cómo se hace la transformación correspondiente? Aquí lo voy a corregir. Primero, fíjense. Este signo lo voy a meter aquí. Y aquí me va a quedar t infinito menos ts. ¿Ok? Y este signo ya no existe porque lo introduje. Y fíjense que aquí me equivoqué en la constante. No era t infinito lo que tenía que poner, era ts porque estaba buscando la función de la temperatura dimensional. Fíjense que al hacer esto, este signo se fue y obtengo la respuesta que andaba buscando, ¿no? Vean, ahora sí, esta expresión es igual a esta. Y fíjense lo interesante. Lo único que tengo que hacer es sustituir
donde corresponde la expresión. Vean. Ok, simplemente tengo que meter esto aquí. Es K por el número que obtuvimos. Es decir, depende de la conductividad y depende del tamaño de la capa límite en ese lugar donde lo obtuvimos. Pero bueno, en ingeniería química no es común estar hablando de la capa límite. Generalmente hablamos de números dimensionales que tiene que ver con el proceso de interés. Dicho esto, entonces ahora lo que yo tengo que hacer es irme donde aparecen dichos números. Se me ocurre este, por ejemplo. ¿Sí? Este se ve de utilidad. Lo voy a reacomodar de tal manera que sirva para mis propósitos. El reacomodo sería de esta forma. Ok, recuerden que este resultado ya lo comprobamos. Y vean, ¿sí? Vean que ahora a mí me interesa esta parte, ¿no? Que aquí tiene el delta y lo tengo que sustituir donde corresponde. Y voy a tratar de acomodarlo de tal manera que sea más claro de trabajar. Este Reynolds que está abajo lo voy a poner desde arriba. Ok, aquí va. Lo voy a poner arriba. Y ojo, es un Reynolds local en X que está a la menos un medio. Porque fíjense, lo estoy subiendo, ¿no? Esa es la razón, ¿no? Estoy subiendo el Reynolds. Al abajo era un medio, arriba tiene que ser un menos un medio. Ok. Ahí está. ¿Sí? Esta es una forma similar, vean. ¿Qué más podemos hacer? Este resultado que ven aquí yo lo puedo poner acá, ¿ok? Simplemente despejar el delta y esta X la voy a pasar acá, de tal manera que ya tenga la forma total. ¿Ah? Ahí está. ¿Qué hago con este resultado que obtuvimos previamente, que estoy reacomodando? Lo voy a meter ahí. Me olvido de dónde salió esto para evitar confusión. Recuerden que ya sabemos que h de x equivale a este número. Y ahora sí, lo que tengo que hacer es sustituir este delta aquí abajo. Y vamos a tratar de seguirlo acomodando. Ok, ya lo metí aquí abajo. ¿Qué más le falta? Ok, me volé la parte numérica esta, es importante. Aquí va la parte numérica, le pongo un paréntesis para explicar que efectivamente es parte del proceso. Ok, ahí está. Bueno, vamos a tratar de reacomodar la información. Y hay un número en ingeniería química, otro nuevo número, que me relaciona en un sistema bajo condiciones de convección, la capacidad o el poder convectivo, o me indica qué tan importante es la transferencia convectiva con respecto a la transferencia conductiva. Generalmente es el coeficiente por una longitud característica entre la conducción, ¿no? De manera general, este número tiene el nombre de número de Nusselt y se describe de esta forma, en una forma generalizada. Este número dice que yo debo describir el coeficiente de transferencia de calor por una longitud característica entre la conductividad térmica. Ese es el significado del Nusselt, ¿no? Es un número dimensional que mide qué tan importante es la convección con respecto a la conducción. Entonces, en nuestro caso, trabajaremos con un número local. ¿Por qué local? Porque les comenté que la H varía a lo largo de la placa, por lo tanto es de esperar que el Nusselt también varía a lo largo de la placa. Entonces, aquí yo le pondría como longitud característica la distancia con respecto a la entrada del fluido y este sería mi coeficiente local. Así lo definiría. Fíjense que si lo defino de esta manera, esta expresión va a quedar de esta forma. Vean que aquí yo puedo reacomodar esta X. La puedo poner acá. Y esta acá de este lado. Y todavía puedo hacer algo más interesante.
Estos dos números adimensionales los puedo sacar y cambiarles de signo. Y me quedaría de esta manera. Y bueno, lo único que me queda es hacer las operaciones correspondientes a dichos coeficientes. Que sería 3 entre 2. Y tendría que irlo entre 4.528. Y este me da un número que es el punto 332. Ok, me copio esta parte. Y aquí, así como un número a trabajar, sería esto. Miren, aquí en este punto acabo de obtener una fórmula o una correlación entre los tres números adimensionales más importantes en la convección forzada. En este caso sobre una placa. Y es esta correlación, ¿no? Ojo, ¿para qué sirve esta correlación? Ustedes me dan condiciones de flujo que me permiten calcular un Reynolds. Teniendo este Reynolds yo puedo calcular el Nusselt y por lo tanto del Nusselt puedo evaluar o computar el valor del coeficiente local de transferencia de calor. Pero como yo les he comentado, en ingeniería química a nosotros generalmente nos interesa la parte de tener un Nusselt que nos hable de todo el coeficiente del proceso. Es decir, que nos digan, es que mira, la placa mide 2 metros. Dime cuánto es la transferencia de calor para ese tamaño de placa. Entonces eso ya sería un coeficiente global, donde no me interesa cuánto flujo de calor hay a través de cada punto de la placa, sino más bien algo que me permita calcular el flujo neto a través de la placa completa que tiene una longitud L. Para poder hacer esto, lo que se hace es lo siguiente, se hace un promedio. Agarro integro lo que viene siendo mi H local, lo integro con respecto a lo largo de la placa. ¿Dónde empieza la transferencia de calor? Empieza en la posición S y considero que la placa tiene una longitud L. Y bueno, ojo, esto no es un coeficiente local, es como un producto. Y si yo quiero saber cuál es el promedio, pues lo tengo que dividir entre la longitud de la placa. A esto yo le denominaría coeficiente promedio local de la placa. Y para evitar creer que esta es la H evaluada en L, porque se podría creer que es la H local en L, le vamos a poner una raya arriba indicando que es el coeficiente local de transferencia de calor para una placa de tamaño L. Ok, no se deja. Ahí está. ¿Sí? Este lo denominamos coeficiente global de transferencia de calor para una placa de longitud L. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues lo que tenemos que hacer es integrar esta expresión. La voy a retomar. La voy a reacomodar. Voy a poner lo que es equivalente. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir a qué es igual este número, ¿no? Ya lo tenemos de esa forma. Y básicamente es construir o sustituir lo que viene siendo el valor de x. ¿Cómo lo haré? Lo puedo hacer desde aquí directamente, de esta última expresión. La voy a reacomodar de tal manera que no batalle. Ojo, hay que recordar que es constante, que es variable, el significado de alguna de ellas. Por ejemplo, esta acá tiene que ir acá, es valor constante, pero este pran también es constante, lo voy a poner aquí. Todo esto representa un número constante, excepto esto, este Reynolds. De este Reynolds les recuerdo que está elevado a un medio, les recuerdo que este Reynolds equivale a la velocidad U infinito multiplicado por X y dividido entre nu. Ese es el número del Reynolds local, basado en la definición que hemos manejado.
pero esto está elevado a la 1/2. Entonces, por conveniencia, sabemos que todo esto es el Reynolds. Entonces, por conveniencia, me conviene poner esto elevado a la 1/2 o a la raíz cuadrada, y eso también elevado a la 1/2. ¿Ok? Me quedaría de esta manera. Pero vean, todo esto que ven aquí, ¿sí? Esto equivale al Reynolds local de mi sistema. Pero vean que aquí hay una X, y esta X la tengo que quitar de aquí y la tengo que pasar hacia el otro lado. Si la paso hacia el otro lado, va a quedar X a la 1/2 dividido entre X. Si hago eso, quiere decir que esto me va a quedar a la menos 1/2. Ok, ustedes lo hacen con calma en su libreta, reproducen todo esto y se van a encontrar con todo este resultado. Aquí lo importante es que hay que ver que todo este número es un número que es constante dentro de mi problema, ¿no? La única parte variable es esta x elevado a la menos 1/2. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sustituir esto o tengo que integrar de 0 a L. Vamos a hacer la integral primero, la retomo y la voy a integrar de 0 a L y luego lo dividimos entre 0 y L. Ok, entonces lo retomo y lo integro. Sería una integral con respecto a dx porque es a lo largo de la placa. Recuerden que la hx depende de x y va de 0 a L. Si yo integro esto y todo esto no depende de x, pues la única parte donde me voy a preocupar es aquí. Esta es la única parte que se tiene que integrar. Y esto va a ir de 0 a L de x. Ok, entonces esta es la integral por la que yo me debo de preocupar. Lo copio. Y fíjense que esta integral es relativamente sencilla. Porque si yo integro esto es u a la n, le sumo un entero, entonces la parte superior me va a quedar dividido a la 1/2 y obvio dividido entre 1/2. Ese es el resultado que voy a obtener. Ahí está. Esto después de integrar. Pero ojo, esto tiene límites. ¿Cuáles van a ser los límites? El límite inferior va a ser 0 y el límite superior va a ser la longitud de la placa. Ok, lo vuelvo a poner. 0 y la longitud de la placa. Recuerden que todo esto es constante y esto lo puedo desarrollar de manera separada. Bien, vean que el límite inferior no me genera ninguna importancia. Entonces no me preocupo por él. Porque si ustedes lo meten se hace 0. El único límite que importa aquí es el límite superior que lo escribo primero y me queda L elevado a la 1/2. Este es el resultado de la integral. Ahora, ¿qué hace este 1/2? Pues duplica este número y este se vuelve 664. Entonces ya no hay necesidad de escribir este 1/2 y esto simplemente me queda como longitud elevado a la 1/2. Pero yo ando buscando lo que viene siendo el coeficiente promedio. Y el coeficiente promedio se define de esta manera. Y si yo lo hago de esta manera, entonces lo que tengo que hacer es escribir el resultado que ya tengo y dividirlo entre L. ¿Ok? Entonces tomo este valor de L y lo pongo aquí. Bueno, de hecho es todo el resultado. Todo este resultado y lo tengo que escribir acá. Si yo hago toda la operación correspondiente, con lo que me voy a encontrar ahora es lo siguiente, que esta L va a eliminar a la otra L y simplemente me va a quedar lo de arriba, pero elevado de la L elevado a la menos 1/2. Bueno, ¿qué prosigue? Bueno, prosigue ahora que debo de formar mis nuevos números adimensionales. Necesito lo que se denomina
número de Nusselt promedio local. ¿Cómo sería este número? Lo escribo, sería el Nusselt, indicando que se refiere al L, y poniéndole aquí arriba una raya para indicar que es el global o el promedio del sistema. Generalmente no hay necesidad de escribir esta raya. Bueno, no puedo. ¿Y esto cómo se calcula? Se calcula simplemente con este valor que acabamos de obtener. Y en este caso la longitud característica tendría que ser L. Y lo tendríamos que dividir entre la conductividad. ¿Sí? Esto quiere decir que este resultado que ven aquí lo voy a tener que introducir acá. Y esto al momento de sustituirlo me va a quedar de esta forma. Entonces copio todo esto y lo pongo aquí, porque ese es el promedio. ¿Y qué va a pasar con las longitudes? Bueno, con la longitud lo que me va a pasar es que se van a juntar y me va a quedar una sola longitud elevado a la 1 medio. La conductividad térmica que aparece arriba se va a eliminar con la conductividad térmica que aparece abajo. Y bueno, ya no hay necesidad de escribir lo que viene siendo la fracción. Y me quedaría de esta manera. Incluso puedo ir más allá. Fíjense que ya no ocupo estos símbolos de brazos. Los elimino. Y incluso puedo incorporar esta L aquí adentro. De forma tal que me aparezca aquí. Y este número que está aquí adentro, curiosamente, no es el reino global. Es el reino local evaluado en la posición L. Y fíjese que a través de ese reino local yo podría evaluar lo que viene siendo el Nusselt global del sistema. ¿Para qué me sirve el Nusselt global del sistema? Pues me permite calcular el coeficiente de todo el sistema, de toda la placa. ¿Por qué es importante este coeficiente? Porque miren, simplemente tomo mi coeficiente, lo multiplico por t infinito menos ts y por el área correspondiente y obtengo el flujo de calor sin importar todos los procesos que ocurrieron dentro del sistema. Esa es la maravilla de este tipo de correlaciones. Entonces ya dijimos que este sería el Reynolds local evaluado en la posición L. Y bueno, lo voy a volver a reescribir para que se vea la importancia del resultado que obtuvimos. Y bueno, ¿qué seguirá? Bueno, hacer cálculos para que vean cómo se comporta la capa límite, cómo es el flujo de calor, cómo es el flujo de calor neto del sistema, todo alrededor de la placa. ¿Qué puedo variar? Puedo variar la geometría del sistema donde va el fluido, puedo variar el comportamiento del perfil de velocidad y de temperatura del sistema. Recuerden que cuando trabajamos con flujo turbulento había una ecuación para la velocidad cerca de la pared. Podríamos usar ese tipo de perfil de velocidad. Y fíjense que cada campo de velocidad o de temperatura diferente que nosotros usemos dentro de estos balances integrales de energía y de cantidad de movimiento, ciertamente me va a conducir a correlaciones diferentes. Esta es una de las correlaciones más importantes que hay. Es verdad que sirve solamente para placas, pero si para algunas situaciones, algunos tubos pueden ser lo suficientemente grandes que se comportan como placa, pero los tubos también tienen sus propias correlaciones correspondientes. Y bueno, lo que falta es ver la importancia de esta correlación que acabo de obtener, hacer algunos ejercicios y hacer variaciones, ¿no? No quedarnos sobre la placa nada más. Y bueno, me faltan más temas por abordar, apenas estamos calentando en esta unidad. Vean lo bonito de la situación, llegamos hasta una correlación que cualquier ingeniero que ni se acuerde de usar cálculo lo puede tomar y hacer cálculo de flujo de calor solamente usando o únicamente usando álgebra. Bueno, hasta aquí sería todo. Hay una pequeña ilustración que me gustaría mostrarles, que me copié. Bueno, aquí que les muestro, aquí les muestro que el campo, el perfil de temperatura
es o el espesor de la capa límite térmica es mucho menor que la hidrodinámica, y la condición en que esto puede ocurrir es cuando el prand es mucho mayor que 1. Vean cómo Manrique en su figura usa el símbolo adimensional. Yo no usé nomenclatura adicional, ¿no? Yo simplemente usaba los cocientes y tal como se muestran aquí directamente en las fórmulas. Eh, Ojo, el plan tiene que ser mucho mayor a 1 para que esto sea cierto. Por cierto, esto también se conecta mucho con la transferencia de cantidad de movimiento. Es un tema que veré en otra clase. Y luego abordaremos algunas cosas interesantes cuando el flujo es turbulento sobre la placa. Y veremos si podemos alcanzar a ver un poco de esto mismo, pero en tuberías, ¿no? Y ya de ahí, ciertamente hay que hacer ejercicio. No viene mucho en el Manrique, buscar en otro libro para que ustedes puedan practicar, ¿no? Conclusiones finales. Pues fíjense que al final pudimos resolver todo el problema. Obtuvimos el campo escalar de velocidad de Ux, de temperatura. Obtuvimos el H local de transferencia convectiva y obtuvimos un H global, y al final también obtuvimos lo que viene siendo una correlación tanto local como global en términos de números dimensionales, que nos puede facilitar mucho la vida para hacer cálculos de coeficientes de película de transferencia de calor cuando uno aborda diseño de equipos.